Oye, pobre budismo. Resulta que es rechazado por los religiosos, que dicen que es una filosofía atea, una ciencia de la mente, y por los filósofos que lo cuentan entre las religiones. El budismo no tiene, pues, derecho de ciudadanía en ningún sitio. Sin embargo, tal vez sea esta una ventaja que le permite tender un puente entre religiones y filosofías. Diré que, en esencia, el budismo es una tradición metafísica de la que emana una sabiduría aplicable a todos los instantes de la existencia y en todas las circunstancias. El budismo no es una religión si por religión se entiende la adhesión a un dogma que es preciso aceptar mediante un acto de fe ciega, sin que sea necesario redescubrir por uno mismo la verdad de dicho dogma. Pero si se considera una de las etimologías de la palabra religión, que es lo que religa, el budismo está sin duda religado a las verdades metafísicas más elevadas. Tampoco excluye la fe, si se entiende por fe una convicción íntima e inquebrantable que surge del descubrimiento de una verdad interior. La fe es también un maravillarse ante esta transformación interior. Por otro lado, el hecho de que el budismo no sea una tradición teísta ha llevado a numerosos cristianos, por ejemplo, a no considerarlo una religión en el sentido corriente del término. Por último, el budismo no es un dogma, pues Buda siempre decía que había que examinar sus enseñanzas y meditarlas, mas no aceptarlas por simple respeto hacia él. Es preciso descubrir la verdad de sus enseñanzas recorriendo las etapas sucesivas que conducen a la realización espiritual. Hay que examinarlas, dice Buda, como se examina un trozo de oro. Para saber si es puro, se frota el oro contra una piedra plana, se lo martillea y funde al fuego. Las enseñanzas de Buda son como puntos de referencia en la vía del despertar, del conocimiento último de la naturaleza de la mente y del mundo fenoménico. Entonces, ¿por qué es venerado Buda? No es venerado como un dios ni como un santo, sino como el sabio último, como la personificación del despertar. La palabra sánscrita Buda significa el que ha realizado, el que ha asimilado la verdad. Y la palabra con la que se traduce en tibetano, Sangye, se compone de dos sílabas. Sang significa que ha disipado todo cuanto vela el conocimiento, y también que se ha despertado de la noche de la ignorancia. Y Gye significa que ha desarrollado todo cuanto hay que desarrollar, es decir, todas las cualidades espirituales y humanas. Entonces aquí alguien se podría preguntar, oye, estás hablando de las enseñanzas de Buda, pero de hecho, ¿qué enseñanzas? Si no quedan textos originales de Buda. Bueno, de hecho quedan más enseñanzas canónicas en el budismo que en cualquier otra tradición. Buda no escribió nada, pero la recopilación de sus sermones, las palabras de Buda, llena 103 volúmenes del canon tibetano. Y podríamos preguntarnos si son realmente obra suya. Durante un concilio que se celebró poco después de su muerte, 500 de sus discípulos más próximos, sobre todo los que pasaron la mayor parte de su vida junto a él, se reunieron para compilar el conjunto de las enseñanzas de Buda. Los sermones o palabras de Buda, los sutras, fueron así recitados por aquellos discípulos eminentes, mientras que quienes escuchaban los corregían cuando era necesario. Conviene recordar que la tradición oral siempre ha desempeñado un papel primordial en la transmisión del saber en Oriente, incluso en nuestros días, y que los orientales suelen estar dotados de una memoria sorprendente.
Esto no es ninguna ficción. Yo mismo he escuchado más de una vez a los maestros y estudiantes tibetanos recitar de memoria textos de varios centenares de páginas, deteniéndose de vez en cuando para comentar el sentido y hacerlo con una fidelidad que siempre me ha dejado atónito. Los sutras se abren por la fórmula: en tal lugar y en tal circunstancia escuché a Buda decir lo siguiente. Entonces, si se tiene en cuenta que Buda enseñó sin interrupción desde la edad de 30 años hasta su muerte a los 80, y que solía retomar una y otra vez los mismos temas como lo hacen hoy en día los maestros budistas, resulta razonable pensar que sus discípulos más cercanos, que pasaron entre 30 y 40 años a su lado, guardaron una versión fiel de las enseñanzas del maestro, aunque esa versión no fuera exacta hasta en los últimos detalles. A esas palabras se suman 213 volúmenes de comentarios y exégesis escritos por eminentes sabios y eruditos indios durante los siglos subsiguientes a la muerte de Buda y miles de volúmenes escritos luego en el Tíbet, lo que convierte a la literatura clásica tibetana en la más rica de Oriente después de las literaturas sánscrita y china. Las enseñanzas abordan temas filosóficos o metafísicos, como la naturaleza del ser, la ignorancia, la causa del sufrimiento, la no existencia del yo y de los fenómenos en cuanto a entidades autónomas, la ley de causa y efecto, etc. Pero volvamos entonces a la pregunta del título de este vídeo: ¿filosofía o religión? ¿O filosofía y religión? Bueno, yendo por partes, el budismo se centra en una serie de preocupaciones fundamentales que conciernen a todo ser vivo. El budismo analiza y desmonta los mecanismos de la felicidad y del sufrimiento. ¿De dónde proviene el sufrimiento? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo ponerle remedio? Poco a poco, mediante el análisis y la contemplación, el budismo va remontando hasta las causas profundas del sufrimiento. Entonces, esta es una indagación que interesa a cualquier ser humano, sea o no budista. ¿A qué llamamos sufrimiento? Bueno, el sufrimiento es un estado de insatisfacción profunda que puede estar asociado al dolor físico, pero que es sobre todo una experiencia de la mente. Es evidente que distintas personas percibirán las mismas cosas de maneras opuestas, ya sean agradables o desagradables. El sufrimiento surge cuando ese yo al que tanto amamos y protegemos se ve amenazado o no consigue lo que desea. Los sufrimientos físicos más intensos pueden vivirse de maneras muy diferentes según nuestra disposición mental. Además, las metas ordinarias de la existencia, el poder, las riquezas, los placeres de los sentidos, la fama, pueden procurar satisfacciones momentáneas, pero nunca son una fuente de satisfacción permanente. Y el día menos pensado se acaban transformando en descontento. Jamás aportarán una plenitud duradera, una paz interior invulnerable a las circunstancias externas. Al pasarnos la vida persiguiendo objetivos mundanos, tendremos tan pocas oportunidades de alcanzar una felicidad verdadera como las que tendría un pescador que lanzara sus redes a un río seco. Este estado de insatisfacción es característico de un mundo condicionado que por su naturaleza solo puede aportar satisfacciones efímeras. En términos budistas, se dice que el mundo o rueda de los renacimientos, el samsara, está impregnado de sufrimiento. Pero esto no supone en absoluto una visión pesimista del mundo, es una simple comprobación. La etapa siguiente consiste en efecto en buscar remedios a este sufrimiento.
Para ello es preciso conocer la causa. En definitiva, el budismo llega a la conclusión de que el sufrimiento nace del deseo, del apego, del odio, del orgullo, de los celos, de la falta de discernimiento y de todos los factores mentales que se denominan negativos u oscurecedores, porque perturban la mente y la sumen en un estado de confusión e inseguridad. Esas emociones negativas nacen de la noción de un yo al cual queremos y deseamos proteger a cualquier precio. Este apego al yo es un hecho, pero el objeto de ese apego, el yo, no tiene ninguna existencia real. No existe en ningún lugar ni en modo alguno como una entidad autónoma y permanente. No existe ni en las partes que constituyen al individuo, el cuerpo y la mente, ni fuera de dichas partes, ni en su combinación. Si afirmamos que el yo corresponde a la unión de esas partes, estaremos admitiendo que no es sino una simple etiqueta pegada por el intelecto sobre la unión temporal de diversos elementos interdependientes. El yo no existe, en efecto, en ninguno de esos elementos, y su propia noción desaparece en cuanto dichos elementos se separan. No desenmascarar la impostura del yo es ignorancia. La incapacidad momentánea para reconocer la verdadera naturaleza de las cosas. Es, pues, esta ignorancia la causa última del sufrimiento. Entonces, si llegásemos a disipar nuestra comprensión errónea del yo y de la creencia en la solidez de los fenómenos, si admitiésemos que este yo no tiene existencia propia, ¿por qué habríamos de temer no conseguir lo que deseamos y padecer lo que no deseamos? Lo que nos suele seducir a los occidentales en el budismo, al principio, es la idea de acceder a cierta serenidad, ¿verdad? No quisiera emplear la palabra apatía en el sentido negativo del término. Se trata de aquello que, utilizando un término pedante, algunas escuelas psicológicas denominaban la ataraxia. Ese estado de imperturbabilidad, según el estoicismo, que tan de moda está últimamente, que ha de alcanzar el sabio, es decir, el hecho de no estar ya expuesto a los efectos imprevisibles del bien y del mal que sobrevienen en la realidad cotidiana. Entonces aquí es esencial no confundir serenidad y apatía. Una de las características de una práctica espiritual estable es la invulnerabilidad a las circunstancias exteriores, favorables o desfavorables. Se suele comparar la mente del practicante con una montaña que los vientos no pueden estremecer. No es atormentada por las dificultades ni exaltada por el éxito. Pero esta ecuanimidad interior no es ni apatía ni indiferencia. Va acompañada de un verdadero júbilo interior y de una apertura espiritual que se traduce en un altruismo a toda prueba. Y no se trata en absoluto de extinguirse en una indeterminación amorfa, sino de reconocer con lucidez que este yo no tiene ninguna existencia propia y es la fuente de todos nuestros males. El budismo ofrece a este respecto un riquísimo abanico de medios para alcanzar la paz interior que deriva de un menor apego al yo. No nos contentamos con describir los acontecimientos mentales, sino que los transformamos, los liberamos. Pero antes de hablar de esos medios, quisiera decir unas palabras a propósito del ego, del apego al yo en cuanto a expresión primera de la ignorancia y causa de las emociones perturbadoras. El budismo ofrece, en efecto, un análisis muy detallado de la noción de ego, de la manera en que nos percibimos como personas y percibimos los fenómenos externos como entidades sólidas.
La raíz misma de todas esas emociones perturbadoras es la percepción que tenemos de nuestra propia persona, de nuestro yo como una entidad que existe en sí misma, de manera autónoma, ya sea en la corriente de nuestro pensamiento, ya sea en nuestro cuerpo. Pero si este yo existe realmente, ¿dónde está? ¿En el cuerpo? ¿En el corazón? ¿En el cerebro? ¿Está difundido en el conjunto del cuerpo? Resulta fácil ver que el yo no existe en ninguna parte del cuerpo. Entonces, la etapa siguiente consiste en preguntarse si el yo está presente en nuestra mente, en la corriente de nuestra conciencia. Esta corriente puede descomponerse en pensamientos pasados, presentes y futuros. El yo no puede ser la suma de esos momentos, pues esa suma no existe en ninguno de aquellos momentos particulares. El pensamiento pasado está muerto, ya no existe. ¿Cómo podría el yo pertenecer a algo que solo es memoria? El futuro aún no ha nacido, por lo que el yo tampoco puede encontrarse en un futuro inexistente. Queda el presente. Para existir, esa entidad llamada yo debería tener una serie de características precisas, pero no tiene color, ni forma, ni localización. Cuanto más se le busca, menos se le encuentra. El yo no es, pues, más que una etiqueta pegada a una aparente continuidad. Un análisis semejante permite debilitar el apego a la noción de un yo considerado como una entidad todopoderosa que nos impulsa a querer lo deseable y a rechazar lo que no lo es. Este sentimiento de un yo autónomo provoca normalmente una ruptura entre el yo y el otro. De esta alternancia entre atracción y repulsión nacen las miríadas de pensamientos y emociones perturbadoras que se traducen en palabras y en actos y que construyen nuestro sufrimiento. Descubrir mediante la experiencia directa, el análisis y sobre todo la contemplación que ese yo no tiene existencia real es un proceso eminentemente liberador. Pienso que este tipo de análisis ha resultado útil a numerosos occidentales, tanto más cuanto va acompañado de una increíble variedad de técnicas que permiten trabajar con los pensamientos para no ser esclavos de ellos. Pero ya volveremos a hablar del tema. Y es que se habla en teoría de 84.000 aproximaciones o puertas de acceso al budismo. Este número indica que, de hecho, cada cual puede partir de donde se encuentre. Para escalar el monte Everest, se puede partir de los atascos de un barrio periférico parisiense o de la verde campiña nepalesa. El objetivo es el mismo, pero las modalidades del viaje son diferentes. De la misma manera, en el camino espiritual, cada cual parte del punto en que se encuentra, con una naturaleza, una arquitectura intelectual y una serie de disposiciones interiores y creencias diferentes. Y cada cual puede encontrar un medio a su medida que le permita trabajar con el pensamiento y liberarse poco a poco del yugo de las emociones perturbadoras para percibir finalmente la naturaleza última de la mente. El budismo combina el conocimiento del funcionamiento de la mente, al que ha consagrado tratados enteros, con el de su naturaleza íntima. Este conocimiento tiene una acción liberadora sobre el apego al yo. El abanico de medios para alcanzar este objetivo es a la vez eficaz y variado. Una primera aproximación consiste en utilizar antídotos contra las emociones perturbadoras. Se desarrolla la paciencia frente a la cólera, el desapego frente al deseo y el análisis de los mecanismos de causa y efecto
frente a la falta de discernimiento. Si uno da rienda suelta a sus emociones, al odio, por ejemplo, no hará más que engendrar odio. La historia de los individuos y de las naciones demuestra que el odio jamás ha resuelto ningún conflicto. Tomemos el ejemplo de alguien que en un acceso de ira nos golpea con un palo. Es evidente que a nadie se le ocurriría montar en cólera contra el palo, ¿verdad? ¿Vamos a enfurecernos contra la persona que nos ha agredido? Si reflexionamos bien, esa persona ha sido consumida por una llamarada de cólera cuya fuente es la ignorancia. Ha perdido todo control sobre sí misma. De hecho, esa persona es un objeto de compasión, como un enfermo o un esclavo. No podemos odiarla de verdad. En definitiva, el verdadero enemigo para con el cual no se permite piedad alguna es la cólera misma. Y podríais decir, ya, pero puede que incluso antes de que hayas tenido tiempo de hacer este brillante razonamiento, esa persona haya puesto fin a tu vida después de destrozarte a golpes. Entonces, por supuesto que lo mejor es evitar el enfrentamiento, neutralizando al agresor o huyendo, lo cual no excluye la utilización de todos los medios apropiados y de toda la fuerza necesaria, pero nunca con odio. Esa es la diferencia. En lo más hondo de uno mismo hay que conservar una compasión invencible y una paciencia inagotable. No se trata ni de entregarnos pasivamente a merced de quienes nos agreden, ni de intentar destruirlos mediante la fuerza, pues siempre surgirán otros, sino de descubrir que el enemigo principal, que es preciso combatir sin piedad, es el deseo de perjudicar. Es eso lo que hay que comprender y, en la medida de lo posible, hacer que los demás comprendan. Entonces, la utilización de antídotos es un método eficaz pero limitado, pues el número de emociones perturbadoras es infinito y habría que poner en marcha un número igualmente infinito de antídotos para contrarrestarlas. La segunda aproximación consiste, pues, en intentar comprender la naturaleza de los pensamientos y remontarse hasta su fuente. Un pensamiento de odio, por ejemplo, que nos parece enormemente sólido y poderoso, nos hace sentir una especie de nudo en el pecho y trastorna nuestro comportamiento. Pero si lo miramos bien, veremos que no agita ninguna arma ni puede aplastarnos como una roca ni quemarnos como el fuego. En realidad, todo empezó con un pequeño pensamiento que poco a poco fue creciendo como una nube tormentosa. De lejos las nubes de verano pueden parecer realmente impresionantes, sólidas, y uno tiene la impresión de que podría sentarse encima de ellas. Pero cuando penetramos en su interior, no hay nada, son impalpables. Del mismo modo, cuando observamos un pensamiento y nos remontamos hasta su fuente, no encontramos nada tangible. En ese mismo momento se desvanecerá aquel pensamiento. Es lo que se llama liberar los pensamientos mediante la observación de su naturaleza, reconociendo su vacuidad. Un pensamiento así liberado no produce una reacción en cadena. Se desvanece sin dejar trazas, como un ave que atraviesa el cielo. Pero no hay que confundirse. Por muy simple que pueda parecer en un principio, la liberación de los pensamientos no es ni una visión optimista, ni una colección de recetas sin fundamento ni objetivo. Las técnicas que pone en marcha emanan de una ciencia contemplativa milenaria, elaborada por ermitaños a costa de esfuerzos considerables, de innumerables horas diarias durante 20 o 30 años de su vida.
Es inevitable que, a menos que se den los primeros pasos en el ámbito de la experiencia, para ver de qué va la cosa, algunos duden de un conocimiento obtenido por métodos poco familiares. A cada ciencia sus instrumentos. Sin telescopio no se pueden ver los cráteres de la Luna. Sin práctica contemplativa no se puede ver la naturaleza de la mente. El budismo habla de estados sucesivos de existencia. No todo se limita a la vida presente. Hemos conocido otros estados de existencia antes de este nacimiento y conoceremos otros después de la muerte. Esto nos lleva, claro está, a plantear una pregunta fundamental. ¿Existe una conciencia inmaterial diferente del cuerpo? No podemos hablar de reencarnación sin antes analizar las relaciones entre el cuerpo y la mente. Además, como el budismo niega la existencia de un yo individual que, concebido como una entidad separada, pueda transmigrar de existencia en existencia y pasar de un cuerpo a otro, cabe preguntarse qué es lo que une esos estados de existencia sucesivos. Bueno, se trata de un continuo, de una corriente de conciencia que se perpetúa sin que haya una entidad fija y autónoma que la recorra. Podemos compararla con un río sin barca alguna que descienda por su curso, o con la llama de una lámpara que enciende una segunda lámpara, que a su vez enciende una tercera, etc. En el extremo de la cadena, la llama no es la misma ni es tampoco diferente. Y ahora, sobre otro aspecto del budismo que para alguien que no tenga relación con él podría pensar que es algún tipo de superstición, hablamos de rituales como hacer girar el molinillo de oraciones, o que una banderola deshilachada al viento en una montaña tenga algún significado. Bueno, pues de hecho estas costumbres están muy alejadas de la superstición. Reflejan simplemente la riqueza de medios que el budismo pone en marcha para reavivar una y otra vez nuestra presencia mental. Se utilizan todos los elementos de la naturaleza. El viento que hace ondear las banderolas, el fuego de la lámpara cuyo calor hace girar el molinillo de oraciones, la roca sobre la cual se graban esas oraciones, el agua de un torrente que hace mover las paletas de otro molinillo de oraciones, como una llamada a fin de que cada actividad, cada elemento de la naturaleza, todo cuanto se muestre a nuestros ojos, sea una incitación a la plegaria interior, al altruismo. Cuando un tibetano imprime esas banderolas y las deja flotar al viento, piensa que todos los seres vivos sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento donde quiera que sople el viento que pasa sobre estas oraciones. Que conozcan la felicidad y las causas de la felicidad. Y así renuevan el voto de Bodhisattva. ¿Qué es el Bodhisattva? Bueno, es el que se dirige hacia el estado de Buda, hacia la perfección por el bien de los demás. Su deseo no es un deseo egocéntrico. No piensa, ojalá pueda liberarme del sufrimiento, de todo el tráfago de la vida cotidiana y del círculo vicioso del samsara. No. Es un deseo altruista, surgido de la contemplación del sufrimiento de los demás seres. Por ahora soy impotente para aliviar los múltiples sufrimientos de los seres. Ojalá pueda acceder al conocimiento para ser capaz de ayudarlos a todos a liberarse de las causas del sufrimiento. Se utilizan así una serie de soportes exteriores para que todo cuanto vemos y oímos nos recuerde esa actitud altruista y se convierta en un soporte de la reflexión. La naturaleza misma se transforma entonces en un libro lleno de enseñanzas. Todo nos incita a la práctica espiritual. Es también una manera muy humana de no olvidar las instrucciones de Buda.
Ahora vamos a definir lo que es un mantra en el budismo. Etimológicamente, mantra significa lo que protege la mente, y no de una calamidad cualquiera, sino de la distracción, de la confusión mental. Un mantra es una fórmula breve que la gente repite numerosas veces, como es el caso, por ejemplo, de la plegaria del corazón entre los ortodoxos, que va acompañada de la repetición constante del nombre de Jesús. Esta técnica repetitiva se encuentra en todas las tradiciones espirituales realmente. La recitación sirve para calmar los movimientos superficiales de la mente y permite observar la naturaleza de dicha mente. El yo no posee origen ni final, y por consiguiente no tiene en el presente otra existencia que la mente le atribuye. En pocas palabras, el nirvana no es una extinción, sino el conocimiento final de la naturaleza de las cosas. Aquí nos podríamos preguntar, bueno, y si esto es así, ¿cómo y por qué se ha constituido esa ilusión del yo? Bueno, existe un sentimiento natural del yo que nos hace pensar. Tengo frío, tengo hambre, camino, etc. Este sentimiento en sí mismo es neutro. No contribuye específicamente a la felicidad ni al sufrimiento. Pero luego viene la idea de que nuestro yo es una especie de constante que perdura a lo largo de nuestra vida, pese a los cambios físicos e intelectuales que ya conocemos. Nos aferramos a esta noción de yo, de nuestra persona, pensamos mi cuerpo, mi nombre, mi mente, etc. El budismo habla de un continuo de conciencia, pero niega la existencia de un yo sólido, permanente y autónomo en el seno de ese continuo. La esencia de la práctica del budismo consiste, pues, en disipar esa ilusión de un yo que falsea nuestra visión del mundo. En el ámbito deportivo se admite perfectamente que, como consecuencia de un entrenamiento intensivo, los atletas desarrollan cualidades excepcionales, ¿verdad? Si le dijeran a alguien que jamás hubiese oído hablar de los Juegos Olímpicos, que un ser humano puede saltar 2,40 metros de altura, exclamaría que es una pura y simple broma. Ahora, todo el mundo, incluido el individuo más ignorante, y hasta quienes como yo no pueden saltar sino 1,10 metros, puede ver en la televisión o en la realidad a un campeón capaz de saltar 2,40 metros. Se admite que es el fruto de un esfuerzo asiduo, pero cuando se trata del entrenamiento de la mente, resulta mucho más difícil reconocer sus resultados y admitir que se pueda llegar a un grado de dominio de la mente tan excepcional como el dominio físico de un atleta. Occidente no se ha interesado en absoluto por la ciencia contemplativa. Hay algo que me llamó mucho la atención de los escritos de William James, uno de los fundadores de la psicología moderna. Decía James, y cito de memoria, «He intentado detener mis pensamientos durante unos instantes. Es a todas luces imposible. Regresan enseguida». Bueno, pues esta afirmación haría sonreír a centenares de ermitaños tibetanos que tras pasarse varios años intentando dominar su mente, son capaces de permanecer largo tiempo en un estado de vigilia libre de asociaciones mentales. Y aclaremos aquí que esta facultad no tiene nada de extraordinario. Incluso gente poco dotada es capaz de semejante experiencia durante sus años de práctica. No se trata de bloquear los pensamientos, sino de permanecer simplemente en un estado de presencia mental despierta, de limpidez, de conocimiento, en el que los pensamientos discursivos se calman. ¿Y qué significa esto de calmarse? Bueno, pues significa que la rueda de los pensamientos discursivos deja de girar, que los pensamientos dejan de encadenarse sin fin. Entonces podemos pensar,
O sea que hay un pensamiento y unas representaciones de todas formas. Bueno, hay una presencia despierta, un estado de conciencia clara, por lo general libre de representaciones. Ya no es un pensamiento lineal, sino un conocimiento directo. La descripción de este tipo de entrenamiento es la siguiente. Cuesta muchísimo dar los primeros pasos para tratar de dominar los propios pensamientos, comparables a una cascada que se precipita por un acantilado. Parece incluso que los pensamientos sean más numerosos que de costumbre, lo cual no significa que de verdad lo sean, sino que simplemente empezamos a darnos cuenta de su número. La etapa siguiente se compara con un río cuyo curso tiene a veces rápidos y a veces tramos más tranquilos. Esta etapa corresponde a un estado en que la mente permanece en calma, excepto si se ve estimulada por la percepción de acontecimientos exteriores. Y por último, la mente se convierte en algo parecido a un océano en completa calma. Hay ráfagas de pensamientos discursivos que recorren ocasionalmente su superficie, pero en su profundidad jamás es perturbada. Así puede llegarse a un estado de conciencia que se denomina conciencia clara, en el que la mente es perfectamente lúcida, sin verse todo el tiempo arrastrada por los pensamientos discursivos. No se trata, por supuesto, de una interrupción de la conciencia, sino de una cesación momentánea de los pensamientos discursivos y de las asociaciones de ideas. ¿Y son sustituidos por qué? Pues por un estado de conciencia en estado puro. ¿Y esta conciencia clara tiene un objeto? Pues no, es un estado de pura lucidez sin objeto. Por lo general, esta conciencia pura se halla asociada a la percepción de un objeto y por eso no la reconocemos. Está próxima a nosotros, pero no la vemos. Solo aprehendemos la conciencia calificada por su objeto. No obstante, es posible experimentar de manera directa esta pura presencia lúcida, dejando que los conceptos, los recuerdos y las expectativas se desvanezcan en la vacuidad luminosa de la mente, a medida que se van formando. Al principio, y a fin de calmar la mente, uno se entrena con la concentración llamada en un solo punto, que toma como apoyo un objeto exterior, una imagen de Buda, por ejemplo, o un objeto interior, una idea como la compasión o una imagen visualizada. Pero a continuación se llega a un estado de ecuanimidad a la vez transparente, claro y lúcido, en el que la dicotomía del sujeto y del objeto ya no existe. Cuando de rato en rato surge algún pensamiento en el seno de esta presencia lúcida, se deshace por sí mismo sin dejar huellas, como el pájaro que no deja surco alguno en el cielo. Pero no basta con intentar detener unos instantes la corriente de los pensamientos. Eso exige un entrenamiento personal que puede durar años. Entre los numerosos sabios que han consagrado su vida a la contemplación, hay algunos que han logrado un dominio excepcional de la mente. ¿Cómo dar fe a sus testimonios? Pues indirectamente, juzgando todos los aspectos de su persona. No hay humo sin fuego. Cuando Buda dice que la muerte no es sino una etapa de la vida y que la conciencia continúa después de la muerte, nosotros mismos no tenemos la facultad de percibir esta conciencia. Pero dado que todos los discursos verificables y las enseñanzas de Buda parecen verídicos y razonables, es más probable que esté diciendo la verdad que lo contrario. El objetivo de Buda era iluminar a los seres, no hacer que se extravíen, ayudarlos a salir de sus tormentos, no sumirlos en ellos. Según el budismo,
hay 3 criterios que permiten considerar válida una afirmación: la verificación por la experiencia directa, la deducción irrefutable y el testimonio digno de confianza. En este caso se trata, pues, de la tercera categoría. De hecho, en la vida cotidiana estamos continuamente impregnados de ideas y creencias que consideramos verdaderas porque reconocemos la competencia de quienes nos las transmiten. Ellos saben de qué hablan, la cosa funciona, de modo que ha de ser cierto. De ahí la confianza. Sin embargo, la mayoría de nosotros seríamos absolutamente incapaces de demostrar las verdades científicas por nosotros mismos. Muy a menudo, además, estas creencias, como la del átomo concebido como una pequeña partícula sólida que gira alrededor de un núcleo, siguen impregnando la mentalidad de la gente mucho después de que los mismos científicos las hayan abandonado. Estamos dispuestos a creer lo que nos dicen siempre que se corresponda con una visión del mundo aceptada y se considera sospechoso todo cuanto no se corresponda con ella. En el caso de la aproximación contemplativa, la duda que muchos de nuestros contemporáneos tienen con respecto a ciertas verdades espirituales se debe a que no las han puesto en práctica. Muchas cosas son calificadas así de sobrenaturales hasta el día en que se comprende cómo se producen, o hasta el día en que se experimentan. Como decía Cicerón, lo que no puede producirse no se ha producido nunca, y lo que puede producirse no es un milagro. Una de las enseñanzas más valiosas que me han quedado de los maestros es que están en perfecta armonía con lo que enseñan. Es pues, juzgando globalmente su modo de ser, como se llega a la conclusión de que esos sabios saben de qué hablan cuando transmiten indicaciones que permiten reconocer a un sucesor espiritual. ¿Por qué habrían de engañar? La mayoría viven como ermitaños. No intentan convencer a nadie ni ponerse en evidencia. Además, para mostrar hasta qué punto el budismo concede la impostura, añadiré que una de las 4 grandes faltas contra la regla monástica consiste en pretender haber alcanzado un nivel espiritual elevado, cualquiera que éste sea. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.